Capítulo 642. María Santísima se establece en el Getsemaní con Juan, que le predice la Asunción. María está todavía en la casa del cenáculo sola en la habitación suya habitual y está cosiendo paños del finísimo lino, semejantes a manteles largos y estrechos, y de vez en cuando levanta la cabeza para mirar hacia el jardín y medir por la posición del sol sobre las tapias del jardín la hora del día, y si oye un ruido en la casa o en la calle, escucha atentamente y parece estar esperando a alguien. Pasa así un tiempo, y luego se oye un golpe en la puerta de la casa, seguido por un roce de sandalias que, corriendo, van a abrir, y son voces de hombre y resuenan en el pasillo, cada vez más fuertes y cercanas, y María escucha y luego exclama, ¿Ellos aquí? Pues, ¿qué habrá sucedido? Mientras está pronunciando esas palabras, alguien llama a la puerta de la habitación. Pasen, hermanos, en Jesús mi Señor, responde María. Y entran Lázaro y José de Arimatea, que saludan a María con una profunda veneración y le dicen, Bendita tú entre todas las mujeres, los siervos de tu Hijo y Señor nuestro te saludan, y se postran para besarle el extremo de la túnica. El Señor está siempre con ustedes. ¿Por qué motivo? Y cuando todavía no ha cesado el fermento de los perseguidores del Cristo y de sus seguidores, ustedes vienen a mí. Y como primera cosa, venimos porque queremos verte, y porque verte a ti es verlo todavía a Él, y sentimos así menos afligidos por haberse ido de esta tierra. Y también hemos venido para proponerte lo que después de una reunión en mi casa, una reunión de los más amantes y fieles siervos de Jesús tu Hijo y nuestro Señor, hemos pensado hacer, le responde Lázaro. Hablen, me hablará el amor de ustedes y yo con mi amor los voy a escuchar. Toma ahora la palabra José de Arimatea, que dice, Mujer, no ignoras, y lo has dicho, que el fermento, y peor aún, permanece todavía contra todos los que han vivido, cercanos al Hijo tuyo y al Hijo de Dios, o por parentesco, o por fe, o por amistad. Y no ignoramos que no tienes la intención de dejar estos lugares donde has visto la perfecta manifestación de la naturaleza divina y humana de tu Hijo en su total mortificación y su total glorificación, mediante la pasión y muerte suyas, que es verdadero hombre, y mediante sus gloriosas resurrección y ascensión, que es también verdadero Dios, y tampoco ignoramos que no quieres dejar solos a los apóstoles, para quienes quieres ser madre y guía en sus primeras pruebas. Tú, sede de la sabiduría divina, tú, esposa del Espíritu revelador de las verdades eternas, tú, hija amada con predilección desde siempre por el Padre, que ab a eterno te eligió para la madre de su unigénito, tú, madre de este Verbo del Padre, que ciertamente te instruyó con sus infinitas y perfectísimas sabiduría y doctrina, antes incluso de estar en ti como criatura en formación, o de estar contigo como hijo que crecía en edad y en sabiduría, hasta hacerse el maestro de los maestros. Juan nos lo dijo al día siguiente de la primera y maravillosa predicación y manifestación apostólica, 10 días después de la ascensión de Jesús al cielo. Tú, por tu parte, sabes, por haberlo visto en el Getsemaní el día de la ascensión de tu Hijo al Padre, y por haberlo sabido a través de Pedro y de Juan y de otros apóstoles, que yo y Lázaro, inmediatamente después de la muerte y la resurrección, comenzamos a levantar tapias alrededor de mi huerto, que está cerca del Gólgota, y en el Getsemaní, en el monte de los olivos, para que esos lugares santificados por la sangre del mártir divino, sangre que goteó, ay, ardiente de fiebre en el Getsemaní y helada y grumosa en mi huerto, no sean profanados por los enemigos de Jesús. Ahora las obras están ultimadas, y tanto yo como Lázaro, y con él sus hermanas y los apóstoles, que demasiado dolor sufrirían si no te hubieran ya aquí, a ti, te decimos, establécete en la casa de Jonás y María, los guardianes del Getsemaní. ¿Y qué será de Jonás y María? La casa es pequeña y yo aprecio la soledad y siempre la aprecié. Y más la aprecio ahora porque la necesito para abismarme en Dios y en mi Jesús y para no morir de congoja por no tenerlo ya aquí sobre los misterios de Dios porque Él es ahora Dios más que nunca
y no es justo que se pose mirada humana, o mujer yo, hombre Jesús, pero nuestra humanidad fue distinta de todas las otras, tanto por la razón de la inmunidad respecto a la culpa, incluso la original, como por la razón de la relación con Dios uno y trino. Somos únicos en estas cosas entre todas las criaturas, las pasadas, las presentes y las futuras. Pero el hombre, incluso el mejor y más prudente, es naturalmente inevitablemente curioso, y especialmente si tiene ante sí una manifestación extraordinaria. Y solo yo y Jesús, mientras que estuvo en la tierra, sabemos qué sufrimiento, qué, sí, incluso vergüenza, incomodidad, tormento, siente uno cuando la curiosidad humana escruta y vigila y espía nuestros secretos con Dios. Es como si nos pusieran desnudos en medio de una plaza. Piensen en mi pasado y consideren que siempre busqué el recato, el silencio, y que siempre mantuve celados bajo las apariencias de una vida corriente de una pobre mujer los misterios de Dios en mí. Recuerden cómo, por no revelarlos ni siquiera a mi esposo José, por poco no hice de él justo un injusto. Solo la intervención del ángel impidió este peligro. Piensen en la vida tan humilde y oculta y corriente que llevó Jesús durante 30 años, y piensen en su tendencia ya como maestro a apartarse y a aislarse, pues debía hacer milagros e instruir porque así era su misión. Pero, y lo sé, por él mismo sufría, y este era uno de los muchos motivos de la gravedad y de la tristeza que se reflejaban en sus grandes y poderosos ojos. Sufría y decía por la exaltación de las muchedumbres y por la curiosidad más o menos buena con que observaban todos sus actos, cuántas veces ordenó a sus discípulos y a los que habían recibido algún milagro que no lo dijeran y que no dijeran lo que habían visto, y que no dijeran lo que había hecho en ustedes. Ahora bien, yo no quisiera que miradas humanas indagaran sobre los misterios de Dios en mí, y misterios que no han terminado, no, con el regreso al cielo de Jesús, mi Hijo y mi Dios, sino que permanecen, y yo diría que incluso aumentan por la bondad suya, y para mantenerme viva hasta que llegue la hora tan deseada por mí de unirme de nuevo a Él por toda la eternidad. Quisiera solo Juan conmigo, porque es prudente, es respetuoso, es amoroso conmigo, como es un segundo Jesús, pero Jonás y María sabrán. En ese punto Lázaro la interrumpe. Ya está hecho, oh bendita, ya hemos pensado en eso. Marcos, hijo de Jonás, se cuenta ahora entre los discípulos. María, su madre, y Jonás, su padre, están ya en Betania. Pero ¿y el olivar? Tiene mucha necesidad de cuidados, le responde María. Solo en el tiempo de podar y de arrancar y de recoger, y pocos días al año, por tanto, y menos días aún, porque yo voy a mandar a mis obreros de Betania junto con Marcos en esos periodos. Tú, madre, si quieres hacernos felices a mí y a mis hermanas, ven a Betania en estos días a la casa solitaria del celote. Seremos vecinos, pero nuestros ojos no serán indiscretos respecto a tus encuentros con Dios. Pero ¿y la almazara? Ya ha sido transportada a Betania, el Getsemaní, completamente tapiado, propiedad aún más reservada de Lázaro de Teófilo te espera, María, y te aseguro que los enemigos de Jesús no se atreverán, por temor a Roma, a violar la paz de ese lugar y tu paz. Bueno, entonces siendo así, exclama María, y aprieta sus manos contra el corazón, y los mira con una cara casi estática, de tan beatífica como aparece, con una sonrisa de ángel en sus labios y lágrimas de alegría en sus rubias pestañas, y prosigue. Yo y Juan, solos, nosotros dos solos, me parecerá estar de nuevo en Nazaret con mi hijo, solos, en la paz, en esa paz, en el lugar donde Él, mi Jesús, pronunció tantas palabras y esparció tanto espíritu de paz, en el lugar donde es verdad, sufrió hasta el punto de sudar sangre y de recibir el supremo sufrimiento moral del beso infame. Y las primeras y en eso hay un sollozo y un recuerdo dolorosísimo que le quiebran la palabra y el rostro, que durante breves momentos presenta de nuevo la expresión doliente que tenía en los días de la pasión y de la muerte de su hijo, pero luego se repone y dice, en el lugar donde, desde donde volvió a la infinita paz del paraíso,
Yo mandaré pronto a María de Alfeo aviso de que guarde mi casita de Nazaret que tanto quiero, porque ahí se cumplió el misterio y allí murió mi esposo tan puro y santo. Y allí creció Jesús, muy querida por mí, pero desde luego no como estos lugares donde instituyó el rito de los ritos y se hizo pan y sangre y vida para todos los hombres, y padeció y redimió y fundó su iglesia, y con su última bendición quedaron vestidas de bondad y santificadas todas las cosas de la creación. Así que me quedaré, sí, me quedaré aquí. Iré al Getsemaní, y desde allí, siguiendo la parte externa de los muros, podré ir al Gólgota y a tu huerto, José, donde tanto lloré, y podré ir a tu casa, Lázaro, donde siempre recibí en mi hijo antes y en mí después mucho amor, pero quisiera... ¿Qué, bendita? Le preguntan los dos. Quisiera poder volver también aquí porque junto con los apóstoles habíamos pensado, si Lázaro lo permite, todo lo que tú quieras, madre, todo lo mío es tuyo. Antes yo se lo decía a Jesús, pero ahora te lo digo a ti, y soy yo el que recibe una gracia si aceptas mi don. Hijo, deja que te llame así. Quisiera que nos concedieras hacer de esta casa, más exactamente del cenáculo, el lugar de la reunión y el ágape fraternos. Es justo, en este lugar tu Hijo instituyó el nuevo y eterno rito y constituyó la nueva iglesia, elevando al nuevo pontificado y al sacerdocio a sus apóstoles y discípulos, y justo es que esa habitación se transforme en el primer templo de la nueva religión. La semilla que mañana será árbol, y luego inmensa floresta, y el germen que mañana será el organismo vital completo y que irá creciendo sin cesar en la altura y en la profundidad y en la anchura, extendiéndose por toda la tierra. ¿Qué mesa y altar podrán ser más santos que aquellos sobre los que él partió el pan y puso el cáliz del nuevo rito, que permanecerá mientras permanezca la tierra? Es verdad, Lázaro, ¿ves? Por eso estoy cosiendo los manteles puros, porque yo creo, y ninguno creerá con igual fuerza, que el pan y el vino son Él en su carne y en su sangre, carne santísima e inocentísima, sangre redentora, dados como alimento y bebida de la vida para los hombres. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendigan, oh buenos y sabios y piadosos, siempre para con el Hijo y para con la Madre. Entonces, de acuerdo, toma. Esta es la llave que abre las distintas cancillas del recinto del Getsemaní, y esta es la llave de la casa. Y sé feliz cuanto Dios te conceda hacerlo, y cuanto nuestro pobre amor quisiera que lo fueras. José de Arimatea, ahora que Lázaro ha terminado de hablar, dice a su vez, y esta es la llave del recinto de mi huerto, pero tú tienes todo el derecho a entrar. Tengo otra llave, María. El hortelano es un hombre justo y lo mismo su hijo. A los únicos que podrás encontrar allí será a ellos y a mí, y seremos todos prudentes y respetuosos. Que Dios les bendiga nuevamente, les repite María. A ti gracias, Madre, y para ti nuestro amor y la paz de Dios siempre. Y se postran después de este último saludo, y besan de nuevo el extremo de su túnica y se marchan. Apenas han salido de la casa y ya se oyen los discretos golpes de alguien que llama a la puerta de la habitación en que está María. Pasa, pasa, dice María. Juan no espera a que se lo digan dos veces y entra y pregunta un poco inquieto. ¿Y qué querían José y Lázaro? ¿Hay algún peligro? No, hijo, es solo el cumplimiento de un deseo mío y de otros. Sabes que Pedro y Santiago de Alfeo, el primero pontífice y el otro cabeza de la iglesia de Jerusalén, se sienten desolados ante la idea de perderme y asustados por el temor a no saber actuar sin mí. Santiago, sobre todo, ni siquiera la especial aparición de mi hijo a él y su elección por voluntad de Jesús lo consuelan y lo fortalecen, y también los otros. Ahora Lázaro satisface este deseo general y nos hace amos del Getsemaní, yo y tú, solos allí. Aquí están las llaves y esta es la del huerto de José. Podremos ir al sepulcro, a Betania, sin pasar por la ciudad, e ir al Gólgota, y venir aquí siempre que se celebre el ágape fraterno. Todos nos lo conceden, Lázaro y José. Son dos verdaderos justos. Lázaro recibió mucho de Jesús, es verdad, pero antes de recibir, incluso, siempre dio todo a Jesús. ¿Estás contenta, madre? Sí, Juan, mucho. Viviré hasta que Dios quiera, asistiendo a Pedro y a Santiago
y a todos ustedes, y ayudaré a los primeros cristianos en todos los modos. Si los judíos y los fariseos y los sacerdotes no se comportan como fieras también conmigo, como con mi Hijo, podré exhalar mi espíritu donde Él ascendió al Padre. ¿Ascenderás tú también, madre? No, no soy Jesús, nací humanamente. Pero tú naciste sin mancha original, y yo soy un pobre pescador ignorante. Yo no sé de doctrinas ni de escrituras, sino lo que me enseñó el maestro, pero soy como un niño porque soy puro. Y por esto, quizás sé más que los rabíes de Israel, porque él lo dijo. Dios esconde las cosas a los sabios y las revela a los pequeños y a los puros, y por esto pienso, mejor dicho, siento, que tu destino será el que habría tenido Eva si no hubiera pecado, y más todavía porque tú no has sido esposa de un Adán que fuera hombre, sino de Dios, para dar a la tierra al nuevo Adán que es fiel a la gracia. El Creador, cuando creó a los primeros padres, no los destinó a la muerte, o sea, a la corrupción del más perfecto cuerpo por él creado, y al que hizo el más noble de todos los cuerpos, dotándolo del alma espiritual y de los dones gratuitos de Dios, por lo que podían llamarse hijos adoptivos de Dios, sino que quería para ellos solamente un paso del paraíso terrenal al paraíso celestial. Ahora bien, tú no has tenido nunca la mancha del pecado alguno en tu alma, ni siquiera esa grande como un pecado y herencia de Adán para todos los humanos te alcanzó a ti, porque Dios te preservó de él por un singular y único privilegio, habiendo sido tú, desde siempre, destinada a ser el arca del Verbo, y el arca incluso, esa arca que hay, no contiene sino cosas frías y áridas y muertas, porque en verdad el pueblo de Dios no las pone en práctica como debería. Es y debe ser siempre purísima, el arca, sí, pero quien entre y los que a ella se acercan, pontífices y sacerdotes, ¿lo son realmente como lo eres tú? Ninguno. Y por esto yo siento que tú, segunda Eva y Eva fiel a la gracia, tú no conocerás la muerte. Mi hijo, segundo Adán, la gracia misma, obediente siempre al Padre, a mí, en un modo perfecto, murió. ¿Y con qué muerte? Había venido para ser el Redentor, madre, y dejó al Padre y dejó el cielo para tomar una carne, para redimir con su sacrificio a los hombres y devolverles la gracia, y así elevarlos de nuevo al grado de los hijos adoptivos de Dios y herederos del cielo. Él debía morir, y murió con su humanidad santísima, y tú moriste en el corazón, viendo su suplicio atroz y su muerte. Has padecido ya todo para ser la redentora con él. Yo soy un pobre ignorante, pero siento que tú, arca verdadera del verdadero y viviente Dios, no serás, no puedes ser corruptible. De la misma manera que la nube de fuego. Y esto está en el Éxodo 13 del 21 y 22 y en Números 9 del 15 al 23. De la misma manera que la nube de fuego protegió y dirigió al arca de Moisés hacia la tierra prometida, el fuego de Dios te traerá a su centro como la caña de Aarón. Esto está en Números 17 del 23 al 26. Como la caña de Aarón no se secó y no murió, mas al contrario, a pesar de haber sido separada del árbol, echó yemas y hojas y frutos y vivió en el tabernáculo. Así tú, elegida de Dios entre todas las mujeres que habitaron y que habitarán la tierra, tampoco morirás como una planta que se seca, sino que en el eterno tabernáculo de los cielos vivirás eternamente con la totalidad de ti misma, como las aguas del Jordán. Y esto está en Josué 3 del 14 al 17. Como las aguas del Jordán se abrieron para dejar pasar el arca y a sus portadores y al pueblo todo en los tiempos de Josué, así para ti se abrirán las barreras que el pecado de Adán le ha puesto entre tierra y cielo a los hombres, y pasarás de este mundo al cielo eterno. Yo estoy seguro de ello porque Dios es justo, y para ti permanece el decreto emanado de él, para quien no tiene ni pecado hereditario ni pecado voluntario en el alma. ¿Te ha revelado esto Jesús? No, madre, me lo dice el Espíritu Paráclito, aquel de quien el Maestro nos anunció que nos revelaría las cosas futuras y toda la verdad. El Consolador ya me lo dice en el Espíritu para hacerme menos amargo el pensamiento de perderte, oh Madre bendita, a la que amo tanto como a la mía y más. Por todo lo que sufriste y por lo buena y santa que eres,
Solo inferior al Hijo tuyo Santísimo entre todos los santos presentes y futuros, eres la santa más grande. Y Juan, conmovido, se postra venerándola.